Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de la Academia Nacional de Medicina, en esta ceremonia en memoria de quien formó parte de la Academia durante 10 años. Estamos hablando del académico Asdrúbal Silveri. Para esta jornada no se ha abierto una invitación al público en general, sino que se ha mantenido la posibilidad solo de participar en este Zoom a través de invitación extendida a familiares y por supuesto miembros de la Academia Nacional de Medicina. Para esta jornada hemos recibido algunas notas a las cuales vamos a dar lectura en este momento. El señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República lamenta no poder estar presente en el acto de homenaje al académico Asdrúbal Silveri. En su representación está participando esta noche el profesor doctor Henry Cohen. Por otra parte, el señor ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, agradece la invitación cursada, haciendo saber que compromisos de agenda de gobierno le impiden acompañarnos en esta oportunidad y desea el mayor de los éxitos en el homenaje de esta noche y envía sus saludos cordiales. Por otra parte, el académico Enrique Pons lamenta su ausencia en el homenaje al tan querido Asdrúbal, un ejemplo de médico comprometido con la profesión que abrazó, un académico que dejó una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él en la institución y, por sobre todo, un ser humano superior. Hasta allí la lectura de estas notas que fueron llegando oportunamente en los días previos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes, académicos, amigos y sobre todo a la querida familia de Asdrúbal, que tanto representó para él y que con tanto cariño él siempre hablaba. Hoy es un día que es muy difícil para todos nosotros, pues hasta ahora era como que Asdrúbal seguía entre nosotros. En cambio, hoy en este homenaje nos damos cuenta de que Asdrúbal no va a estar más presente entre nosotros, así que es un día de tristeza, pero al mismo tiempo, tanto nos ha dejado Asdrúbal que tiene que ser una alegría haberlo tenido tanto tiempo entre nosotros, y eso es lo que tenemos que rescatar. Ahora los dejo entonces con la semblanza que va a ser el académico Carlos Romero. Gracias, Carlos. Buenas tardes, señora presidenta de la Academia, señores académicos, señor conferencista, familiares y amigos del académico Asdrúbal Silveri. Es un gran honor para mí hacer la semblanza del académico Asdrúbal Silveri, fallecido hace hoy 3 meses. Al mismo tiempo, es la intervención con más carga emocional que me haya sido encomendada. No voy a recordar sus méritos científicos ni su honorabilidad. Su designación como maestro de la Medicina Nacional por la Asociación Médica del Uruguay en el 2007 y su ingreso a la Academia Nacional de Medicina en el 2011 son credenciales más que suficientes que los avalan. Sí me voy a referir al compañero, integrante de grupos de trabajo y comisiones que compartimos, al camarada, al amigo. Nos conocimos en 1956 en el primer año de preparatorios de medicina en el IABA. Proveníamos de distintos liceos, cada cual con su grupo de amigos, lo que no impidió que entabláramos una afectuosa relación. Otro miembro de la academia, compañero nuestro desde segundo de preparatorios, Omar Macadar, completa el trío de representantes de la generación que ingresó en la Facultad de Medicina en el 58 en esta academia. Esta generación ha sido severamente castigada en este año con la muerte de 5 queridos compañeros: Juan Andrés Castiglioni, Asdrúbal, Teresa Quiñones, Alberto Viola y Jean-Pierre Rubinstein, algunos de ellos víctimas de la descontrolada pandemia que nos arrasa y que ha matado a tantos compatriotas.
3 integrantes de aquel reducido grupo de 40 estudiantes en el IABA resultamos a la postre distinguidos con la incorporación a la academia. Asdrúbal siempre fue humilde, amigable, alguien a quien nunca vi enojarse ni faltar el respeto a un compañero. Nuestras carreras en medicina corrieron por rutas paralelas para finalmente confluir cuando me integré en el 2008 a la Comisión de Desarrollo Profesional Médico Continuo de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que él ya integraba desde varios años antes. Más tarde compartí con él la representación de la academia por invitación de la Presidencia de la República en la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol, tema estrechamente vinculado con la siniestralidad vial que fue su núcleo de trabajo en la academia. Pero nuestro contacto más frecuente y prolongado lo fue en esa comisión de la Escuela de Graduados, con reuniones semanales a lo largo de 10 meses por año durante varios años. Compartíamos allí una larga mesa, casualmente sentados ambos en las cabeceras opuestas de esa mesa. En las reuniones manteníamos entre nosotros cierta complicidad. Era difícil comunicarnos cuando se interponían varios diálogos simultáneos de las compañeras de la comisión. Se le ocurrió entonces a Asdrúbal comenzar un diálogo reservado mediante mensajes por WhatsApp, como hacen los muchachos. Sus mensajes eran inteligentes, muchas veces pícaros, la mayor parte de ellos irreproducibles en este ámbito. Esa costumbre se fue generalizando y no solo utilizábamos el intercambio por mensajes personales en esa comisión, sino en la propia academia. En un mensaje dirigido a la comisión de la Escuela de Graduados el 23 de noviembre, nos informa que va a estar ausente por unos días por problemas de salud. Nos dijo: queridos amigos, es probable que por unos días no esté en las reuniones. Me estoy haciendo estudios sanitarios. Abrazos a todos. Ante una consulta mía, me pone al tanto de su enfermedad. Nunca pensamos que su ausencia sería definitiva. Fue una gran pérdida para el grupo no contar con su participación inteligente, comprometida, siempre respetuosa de la opinión del resto de los compañeros. Los compañeros de la generación 58 compartimos un grupo de WhatsApp en el que la noticia de la enfermedad de Asdrúbal tuvo un gran impacto. Como consta en algún mensaje, quedó claro que Asdrúbal era uno de los compañeros más queridos de la generación. En varias oportunidades, en ese grupo, organizamos reuniones de camaradería. Asdrúbal asistió a las primeras, pero luego dejó de concurrir y me explicó la causa. Yo le pregunto: ¿no vas a la reunión de la generación el sábado 17? Él me contesta: no, ya te dije que todos mis compañeros de estudio, del internado, etcétera, están muertos. Horacio Rey, Gil, Muñoz, Tomasco. Vos me entendés aunque no compartas. Aunque no lo parezca, yo soy un tano sentimental. Los últimos mensajes que compartimos, el 18 de febrero, yo le digo: Asdrúbal, ¿cómo estás? El 21 de febrero, Asdrúbal me contesta: no bien. Falleció 6 días más tarde. Así era Asdrúbal, estoico, sentimental, solidario, amigo de todos, empático, respetuoso, humilde, excelente profesional y sobre todo buen tipo. En las reuniones de la comisión que ya mencioné, por otras obligaciones, Asdrúbal solía retirarse antes que los demás. Entonces se paraba ante la puerta de salida, se erguía, cruzaba las manos por delante y sonriendo con picardía nos decía: ha sido una hermosa fiesta deportiva. Glosando sus palabras, yo digo: ha sido una hermosa fiesta que nos deparó la vida, compartir con él tantas horas de trabajo y amistad. Te extrañamos, Asdrúbal. Gracias. Muchas gracias, doctor Romero, por esta semblanza. Y ahora, continuando con el desarrollo de esta actividad, de esta ceremonia de homenaje a la memoria del académico Asdrúbal Silveri, presentamos al doctor Rogelio Rey, quien nos va a
dar una conferencia denominada Asdrúbal Silveri, sinónimo de amor, dedicación y sacrificio hasta el final. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias. Realmente me siento honrado con la invitación a dar esta charla y no es fácil no emocionarse después de las palabras del doctor Romero. Voy a intentar decirles por qué le puse ese título a la charla a lo largo de la charla. Créanme que fue la charla más difícil que me tocó preparar y la más difícil que me ha tocado dar en mi vida. Una de las cosas que Asdrúbal más pedía era que no hiciéramos charlas sin tener evidencia de lo que mostrábamos y en realidad acá vamos a tener la evidencia, va a ser las palabras de la gente que lo conocía. Lo primero que voy a hacer es agradecer primero a los académicos Antonio Turnes y Guido Berro porque pusieron en su homenaje a Asdrúbal al otro día de su muerte parte de mis palabras, por lo tanto agradezco a ellos haberme tenido en cuenta en ese su homenaje. Después quiero agradecer a Claudio, su hijo, porque fue quien dio mi nombre y en realidad me honró con el nombre, a pesar de que sé que yo solamente soy la voz que representa a un montón de gente que le gustaría estar en mi lugar y que quizá tendría más importancia para estar en mi lugar, pero los voy a intentar representar. Asdrúbal nació el 24 de noviembre de 1939 en Etiopía. No todo el mundo sabe que Asdrúbal había nacido en Etiopía. Era hijo de don Vito y doña Teresina. Etiopía en ese tiempo era una ciudad italiana, prácticamente era una ciudad colonizada por Italia. Parte de la evidencia que les voy a contar está acá, en esto que son unos escritos hechos por Asdrúbal con su nieta, o sea que cumpliendo con los criterios de Asdrúbal voy a intentar mostrar de quién corresponde cada cosa que les vaya mostrando. Nació en Addis Abeba, que era la capital de Etiopía. Posteriormente, unos años después, se fue a Sicilia y precozmente, dentro de los primeros años, se mudaron para Uruguay y vivieron en Progreso. Llegaron a Progreso y llegaron en febrero a Progreso y en marzo, según cuenta ese repartido, comenzó la escuela sin saber español, con todo lo que implica para un extranjero vivir en otro país y sin saber español, hacer la escuela, y aprendió el español en ese primer año. Después se mudaron a Montevideo y a pesar de vivir en Montevideo, él iba a la escuela Progreso porque tenía un cariño especial por la escuela esa a la cual había asistido. Posteriormente hizo la escuela pública del barrio y finalmente, como decía el doctor Romero, fue al Liceo Bauzá y terminó su liceo en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Todo eso con el sacrificio y el sufrimiento, a pesar de que él específicamente lo escribe, que nunca le hicieron bullying, en realidad no lo pone así, pero que nunca se sintió mal por el haber sido un extranjero en las diferentes etapas de la escuela. Esto es una anécdota que está escrita en esos papeles, y él trabajó 8 años en la cantina italiana, que era la cantina de su padre, y él dice que por idea de su madre, ahí se hizo lo que para él fue la primera milanesa napolitana, porque la madre decidió ponerle jamón y mozzarella y salsa napolitana a una milanesa, y para él esa fue la primera milanesa napolitana. Y cuenta además que con sus propinas que guardaba en la caja de ahorro postal, le ayudó a comprar el primer auto que tuvo su padre, y eso ya hablaba desde la niñez y la adolescencia de lo que era y de lo que iba a ser Asdrúbal Silveri en su vida. La vida universitaria transcurrió por la Facultad de Medicina, se recibió de médico en el año 1967 y se recibió de ortopedista en el año 73, fue docente de traumatología y ortopedia, estando en todos los escalones de la docencia,
y era jefe de guardia, uno de los jefes de guardia más queridos del Instituto de Ortopedia y Traumatología, y después le vamos a mostrar alguna evidencia de eso, y fue el primer profesor en el momento que dividieron la ortopedia pediátrica de la ortopedia del adulto, fue el primer profesor de ortopedia pediátrica, ocupando ese lugar desde el año 93 hasta el 2000, y cesó también para demostrar lo que era Asdrúbal Silveri a los 61 años, cuando todavía tenía mucho para dar, para que pudiera acceder a ese cargo de profesor su amigo, el doctor Mario Sinchak, y aquí lo vemos, juntos a los dos, a Silveri y a Sinchak, con Kay Wilkins, que fue uno de sus invitados estrella durante el profesorado de uno de ellos. Fue un defensor permanente de la UDELAR y de la educación pública hasta el último día. El recorrido de su formación fue por el Instituto Risoli de Bolonia, la Santa Casa de San Pablo, el Instituto Dupont de Francia, el Hospital de la Concepción, el Hospital de Patología Raquídea de Bordeaux en Francia, o sea que tuvo un recorrido muy importante para la formación, fundamentalmente dedicándose a la patología de la columna vertebral. Y dentro de lo que era la formación, los traumatólogos en aquella época siempre invertían su tiempo en otras actividades que eran redituables económicamente, pero fundamentalmente un gusto, y en eso fue médico de su querido Bellavista, y además fue médico de la selección uruguaya, acompañando al doctor Pedro Larroque en el Mundial de Italia 90, cuando también el maestro Tavares fue el técnico de la selección. Decidí no hablar de lo que eran sus múltiples publicaciones nacionales e internacionales, porque uno las puede ver en internet y no era el objetivo definitivo de esta charla, pero podemos ver múltiples publicaciones, fundamentalmente las que se dedicaban a la patología del raquis y fundamentalmente la mayoría con su grupo de trabajo, que quizás sea su hijo predilecto por fuera de su familia, que es el CEDEFCO, que desde 1980 hasta cerca de los últimos años lo logró acunar. Y aquí lo vemos en algunas fotos con todo el equipo de trabajo en diferentes congresos de todo el Cono Sur, por llamar de alguna manera, y nunca dejando de lado alguna actividad social, porque para él lo social era muy importante. Tanto que siempre decía, cuando estaba en la docencia o iba al hospital, decía, me gusta estar con la gente joven porque estar con la gente joven me hace tener chispa para entender un chiste, o sea, me hace estar con una vivacidad diferente que si estuviera siempre entre gente de mi edad. Tuvo una intensa vida política institucional, estando en la junta directiva del CASMO entre el 68 y el 72, fue presidente de la Sociedad de Ortopedia en el 87 y 88, fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Deformidad de Columna desde el inicio de esta sociedad, fue presidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirujanos de Columna, SILACO, fue fundador y todo, puse yo del Comité de Desarrollo Profesional Médico Continuo, y puse todo porque en realidad desde que empezaron con el comité, con Nuri Esquinca, que la vi por ahí conectada, hicieron todo, tanto hicieron todo que cuando ellos se fueron, lamentablemente creo que el comité llegó a reunirse menos de un año y desapareció rápidamente, y fue una de las cosas que me criticó después de eso porque nunca logramos rehacerlo. Formó parte de todas las comisiones gratuitas que alguien puede formar parte. Yo no tengo idea de cómo hacía para dividir su tiempo, pero estaba en la comisión de acreditación de la Escuela de Graduados, en la comisión honoraria de salud pública, formó parte del colegio médico, estuvo en todas las actividades que alguien puede estar y no sabemos cómo hacía con el tiempo. Y además de eso, fue revisor de todos los trabajos que llegaban a anales de la Facultad de Medicina los últimos 8 o 10 años de su vida, desde que fue nombrado en el comité editorial, todos le llegaban a él, la revista médica del Sindicato Médico, la revista Spine de Columna, o sea que fue un defensor de la unión de los equipos y fundamentalmente de la formación continua hasta su último día. Aquí lo vemos en fotos con dos de sus amores, o sea, por empezar una cirugía
y la lectura en su escritorio, probablemente dos de los grandes amores que tenía. Tuvo muchos reconocimientos. Fue delegado del Grupo AO para Uruguay, fue Faculty AO Spine, fue miembro de la American Academy de Cirujanos Ortopédicos, fue nombrado miembro honorífico en el exterior para las asociaciones del extranjero, Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Ortopedia Infantil de Argentina, Paraguaya de Patología de Columna. Fue, como decía el doctor Romero, nombrado maestro de la medicina en Uruguay en el 2007, académico en septiembre del 2011 y tuvo la distinción del SMU al mérito docente al ejercicio profesional. Aquí hay algunas de las charlas, las viejas diapositivas, y algunas de las charlas y algunos de los reconocimientos que ahí le están otorgando. Con sacrificio logró defender, logró salir de muchas zancadillas que le jugó su salud, entre ellas ese que vemos entre los dedos, que creo que fue su gran enemigo, pero no solo fue eso, porque fue la laringe, el corazón, la carótida, o sea, tuvo muchas luchas que siempre logró demostrar que podía contra ellas y demostrarle a los demás que era fuerte para superar cada momento de eso. En su ingreso en la academia, y de acuerdo al boletín publicado, dijo algunas frases que voy a repetir. Hablaré desde lo alto para que me vean, fuerte para que me oigan y breve para que me aplaudan. Comprometo trabajo, dedicación y esfuerzo para corresponder al honor de la... O sea, todas estas palabras era difícil que él no las cumpliera, porque los que conocíamos al profesor Silveri sabíamos que lo iba a hacer. Colaboraré en mantener el prestigio de la Academia Nacional de Medicina en el ámbito social, político. Era difícil que él no pudiera hacer todo eso que estaba prometiendo. Recordó a sus padres, reconoció a su país de adopción donde tuvo todos sus logros y mencionó a 3 colegas que a los 3 los calificó de diferente manera. A su maestro, el profesor Vado, con algunas de sus frases, diciendo, es necesario pensar, observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar. A su referente, el profesor Guglielmone, que decía, no repitan como loros, y le daba más importancia a la observación y al razonamiento que a la lectura, y decía que era el precursor del desarrollo profesional médico continuo. Y a su amigo fraterno, el doctor Esteban Lim-Vivó, coformador de un equipo de trabajo y del trabajo en equipo, que siguiera después en el Centro de Deformidades de Columna, que fue fundado en 1980, y aquí lo vemos en la foto con el doctor Nin y el doctor Guglielmone en una de las actividades del Instituto de Ortopedia y Traumatología. Su vida familiar es más que importante, para él era mucho más que importante. Su esposa, que debe estar por ahí, Pelusa, se casaron en 1970, esos papeles que le mostraba hoy dicen que la conoció en un baile de medicina al que fue de casualidad en el Club Nacional de Fútbol, increíblemente. Cuando yo el año pasado en una fiesta le decía que estaba cumpliendo 25 años de casado, en una fiesta, no, en una reunión familiar, él me decía, no, este año yo cumplo 50 y tampoco lo voy a poder festejar. Creo que tuvimos unos años complicados por la pandemia, pero llegó a cumplir sus 50 años de casado con Pelusa. Ahí están con sus hijos, Gabriela, María Noel y Claudio. Pero esa no era su familia eran todos, porque sus hijos políticos y sus nietos eran más que su familia. Su familia era todo, y no solo para él su familia era toda, sino que para todos la familia era la unión de todos. Esto fue una foto el día que fue nombrado maestro de la medicina, y esto fue una foto el día que, esto es una de las últimas Nochebuenas, donde esto demuestra que lo más importante para Asdrúbal era la unión de la familia, y ahí lo vemos con toda su familia feliz. Les voy a decir algunas palabras de algunos de sus familiares. Claudio, en realidad lo que intenté fue transmitir lo que ellos... Yo le pregunté qué querían, qué les parecía que no podía faltar en un homenaje a su padre. Y Claudio, que es de los que habla menos, me dijo, mi viejo era un buen tipo.
siempre se preocupaba por el otro y además me dijo, te daba de comer hasta reventar. Esas son Claudio es de pocas palabras, pero me mandó la transmisión del mensaje de sus dos hermanas, Gabriela, que me hizo esta carta, y esto es la evidencia que tengo para mostrarla, donde dijo, era difícil, pero increíble ver cómo papá enlazaba su carrera de médico con la carrera de padre. Los domingos, Asdrúbal era médico en el hipódromo de Maroñas y el viaje era familiar a Maroñas. Él trabajaba, ellos iban a jugar y entre carrera y carrera él se metía en los juegos de sus hijos. Lo acompañaban a pasar visita a Impasa y al Instituto de Traumatología y cada vez que veía a un conocido les decía, saluden, ¿saludaron? Eso así era Asdrúbal y así quería que fueran sus hijos. También fue su secretaria y cuando demoraba con sus pacientes y ella se enojaba, él les explicaba que los pacientes necesitaban hablar y que hablar les iba a hacer bien, porque así era Asdrúbal Silveri. Toda la gente que conoce a Asdrúbal Silveri le dice a los hijos de la calidad humana que era él, lo que es un orgullo para ellos. Papá era más que un buen médico, amaba su profesión. Su legado a sus hijos y nietos fue a partir de su ejemplo, la enseñanza a ser buenas personas y a estar atento a las necesidades de los demás. Estas son las palabras de Gabriela y estas son las palabras de Noel. Es muy difícil recordarlo tristemente. Fue una persona generosa y humilde que amaba su profesión, era solidario y humilde, nunca dejaba de trabajar ni de entrar a su escritorio, ni siquiera los fines de semana. Mi padre fue una excelente persona y nos dejó un legado de valores. Eso lo demuestra que en uno de sus últimos días, hablando con Bautista, que es uno de los nietos que está ahí, le dijo, Bautista, sé buena persona. Eso demostraba lo que era Asdrúbal Silveri. Pero también quería mostrarle lo que eran las relaciones con los colegas y con pacientes. Este es el homenaje que se le hizo Ese es el homenaje que se le hizo en la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología y ese es uno de sus alumnos personales últimos. La licenciada Elma Americola, que está mal ahí, me decía, lo conocí en el 73 cuando me invitaron a ir a trabajar con él y Esteban Nimbibó, y entonces me manda esa carta de lo que era Asdrúbal Silveri, y hablaba de que el trabajo en equipo era muy importante. Ellos se consideraban amigos y la amistad entre ellos enriquecía unos a los otros. O sea que esto también demuestra lo que era Asdrúbal Silveri. Y acá están las fotos que me mandó Elma y que es bueno que las ponga en esta presentación. La instrumentista Sandra Gula de Beltramelli me mandó esta carta en la cual me dice que lo recuerda como la persona semipensante de Eduardo Galeano, que no divorcia la cabeza del cuerpo ni la emoción de la gente. Los alumnos lo van a recordar como un docente comprometido, como alguien que mejoró su calidad de vida, pero más lo van a recordar por su trato cordial y amable, y esto es más que real. No existe en la vida de Asdrúbal el olvido, o sea, no había el olvido de una situación no era una opción viable. Y esto que creo que nos pasa a todos es que ha dejado una huella imborrable para todos los que lo conocieron. Morgan es un amigo de ambos que hizo esta carta 2 días después del fallecimiento porque decía que no podía, que algo en algún lado tenía que quedar escrito. Y entonces cuenta que un domingo del año 81 sintió una puñalada en la espalda y le dijo que no lo dejaba mover. Y le dijo al padre que fuera a buscar un médico que vivía en Paraguay, Rondó, que le dijeron que era un cra, y vino aquel señor de ojos claros y le dijo, parió la hernia. Un domingo a mediodía, Asdrúbal fue a verlo sin conocerlo, sin conocer a nadie, fue a verlo a su casa, lo coordinó el otro día y lo operó en la mañana, y pocos días después hizo lo mismo con su esposa. Entonces él dice, además de contar que 30 años después, cuando se iba a operar de la cadera, sintió una voz inconfundible que lo acompañaba para ayudar en la cirugía y acompañarlo en ese momento. Entonces cuenta que por todo eso y porque lo
por lo que lo conoció, lo acompaña todos los 23 de diciembre de su cumpleaños y lo presenta como su segundo padre. Y después tengo pacientes y colegas. Silvana, que también está por ahí, dice: Rogelio se fue un grande, de las personas que nos marcan en la vida, me acompañó en los peores momentos de mi patología, hizo todos los trámites, cartas, notas, contactos para mis cirugías en Inglaterra. La doctora Ana Frau dijo: con gusto compartiré todos mis recuerdos. Fue una persona muy significativa en mi vida. Fui su paciente de los 12 hasta los 61, me operó y trató a mis hijos. Fui alumna suya, pero además trabajamos juntos en la escuela de graduado y nos veíamos todos los miércoles. Cuando le regalé unos bombones, en uno de los últimos años me dijo: lástima, porque mi amplio prontuario ya no me permite comer los dulces. Su ternura te hacía sentir diferente, pero además ella dice que él siempre te buscaba la solución. Si te tenía que mandar al CASMU y él no estaba en el CASMU, llamaba a alguien para que te viera. Si te tenía que mandar a la Española, llamaba a alguien para que te viera o para que te hicieran algo. Este señor es Eugenio Galilea, fue presidente de la Sociedad Chilena, y cuando le dije que le íbamos a hacer este homenaje, me dijo que quería participar con un video corto. Él llegó a venir a un curso de CEDEFCO hace como 40 años, saliendo de un Guillain-Barré y estando post-cuadriplegia, y me acuerdo que vino con 2 bastones, apenas podía caminar, pero formó parte de ese curso, y ahora dice... No se escucha el audio, doctor. No se escucha el audio. Bueno, lo que dice es que lo felicita como docente, como amigo y como servidor público, y fundamentalmente como amigo. Esta foto la puse con un audio de Mario Pagano, a ver si se escucha, para que vean la foto, porque Mario Pagano, que fue uno de sus ahijados, igual que yo, merece que, a pesar de ser un audio relativamente largo, merece, porque le va a hacer recordar a muchos de los que están acá quién era Asdrúbal Silveri en el INOT. Ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. Marzo de 1978, un viernes, día de guardia en traumatología. No me puedo olvidar de aquella figura de blanco, impecable, con voz pausada, pero contundente, que me recibía amablemente, con toda una tarde para trabajar. Con mi poca intuición, claro está, por mi inexperiencia del momento, comprendí que la vida me regalaba y me daba la oportunidad de conocer a alguien que me ayudaría a transitar uno de los caminos, varios, que inicié en mi vida como médico primero, pero más importante, como lo incondicional en esa amistad surgiendo desde el primer momento. Admiración, sentimientos, conocimientos, pero admiración por una persona sencilla, espejo de muchos como yo, fluían en mí naturalmente. La vida me lo regaló, pero hace poco la vida me lo llevó. No estoy triste, estoy agradecido por haber vivido ese privilegio de sentir su amistad. Tengo grabadas muchas cosas que compartí con él. Marito, trata de averiguar siempre el porqué. Te facilitará siempre. Sos un laburante, Marito querido. No decaigas, no cambies en tu espontaneidad ingenua, en tu alegría por sobre todas las cosas. Siempre te van a ayudar. Y vaya, si tenía razón. Comprendí muy tempranamente a través de mi padre ser agradecido. Hoy te agradezco, Asdrúbal, te agradezco que me hayas exigido, sin pensarlo, ser un poco mejor en cada momento. Ser solidario. ¿Qué más puedo decir? Que me enojé porque te fuiste antes. Tantos sentimientos, sensaciones. Me enojé. No. Si estás en todo momento conmigo. Mis retinas, mis oídos guardan tu adiós. Cuando me dijiste, gracias por venir. No, gracias a vos, gran amigo. Creo que valía la pena, porque Mario fue un ahijado de él. Para el final, con egoísmo, dejé mi relación con él. En realidad era un amigo diferente, con el cual teníamos un respeto mutuo, pero increíblemente era un amigo al cual nunca tuteé. Nunca lo llamé por su nombre. Para mí siempre era el profe, y profe siempre lo llamé. Siempre había una llamada o un mail cuando alguno de los dos lo necesitaba, y aquí está alguna de las cadenas, como decía el académico, el doctor Romero, esas cadenas
que a veces él manejaba, tanto que muchas veces Pelusa le decía, llamalo, y me decía, Pelusa me dice que te llame, pero uno ve en esas cadenas que había cosas como ahí en la flecha, es ¿cómo estás? Cuando me necesites estoy, o gracias por preocuparte. Esas eran las palabras más frecuentes que usaba Asdrúbal Silveri. Desde hace muchos años lo consideré un padrino y me consideré un ahijado porque el sentimiento era correspondido. Sus permanentes aportes para mi crecimiento fueron una respuesta a una propuesta, una crítica a un error y una felicitación a un logro. Nunca eran todas maduras, alguna era verde, pero todas eran con el fin de lograr mi crecimiento, y desde ya se lo agradezco. Viéndolo aprendí que no alcanzaba con ser buen cirujano. Los pacientes lo buscaban por otra cosa, lo buscaban fundamentalmente por su forma de ser, por su buen trato, y sin decirlo era lo que pretendía cuando nos enviaba algún paciente. Me permitió aprender y aumentar mi experiencia con sus pacientes y con su espalda, que es lo más difícil en la cirugía de la cadera. Cuando hablé con pacientes y con gente que lo conocía, me transmitieron un montón de palabras que las puse perdidas ahí, porque todas identificaban alguna cualidad de Asdrúbal. Y yo las resumí en amor, que fue lo que le transmitió a su familia, a sus equipos de trabajo, a sus amigos e incluso a sus pacientes. Dedicación, porque realmente no sé cómo hacía, pero tenía el 100% del tiempo para estudiar, para transmitir, para compartir con su familia, para corregir un trabajo, para evaluar una propuesta, y sacrificio porque cuando no tenía el tiempo ponía todo el resto para responder a lo que le proponían o habían pedido. Yo creo que Asdrúbal era un señor con todas las letras, como lo pusimos en el resumen del inicio. Era un esposo, un padre y un abuelo ejemplar, y eso lo demuestra lo que hablan sus propios familiares de lo que era Asdrúbal. Era un médico inusual, porque en el medio de la mercantilización de la medicina, lo importante tanto para él como para los pacientes era el abrazo, el saludo, el beso, el respeto, la túnica. Era algo que no es difícil de explicar. Fue profesor, pero independientemente de ser profesor, era guía y docente. Y yo creo que podría resumir que fue un ejemplo. Para terminar, diría que tengo mucho para agradecerle. Además de agradecer por haberme permitido hablar hoy, tengo mucho para agradecerle a Asdrúbal. Ojalá que haya podido transmitir quién fue Asdrúbal Silveri, pero además quiero recordar que le escuché decir muchas veces una palabra, muchas veces. Cada vez que nos separábamos, cada vez que veía a alguien, cada vez que hacía algo, había una palabra que le decía muchas veces. Y lo más increíble es que a pesar de todo lo que yo tenía para agradecerle, el día antes de morirse, cuando prácticamente no hablaba, en un momento casi entredormido, porque le costaba hasta mantenerse despierto, se dio vuelta, me miró y como por las dudas que yo no lo entendiera, lo hizo con una expresión muy clara y me dijo, gracias. Y en realidad el agradecido soy yo. Así que gracias, profe. Y muchas gracias. Vamos llegando ya a los momentos finales de esta ceremonia de homenaje. No sé si la presidenta de la academia, si la doctora Lago quiere decir alguna palabra en el cierre. Graciela. Bueno, yo agradecerles tanto a Romero como a Rogelio Rey. Realmente me hizo emocionar mucho y yo que lo conocí no tantos años como ustedes, ni además no tuve la misma profesión que él, pero en los años de la academia para mí fue una figura fundamental. Y así que le agradezco a la familia, le agradezco a ustedes, y bueno, y lo que me da mucha alegría es que además hay más de 100 personas que estuvieron durante todo este rato oyendo lo que era nuestro gran amigo Asdrúbal. Muchas gracias a todos y bueno, lo seguiremos teniendo siempre presente entre nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes.